Vamos a pasar a conformar ahora nuestro panel de discusión en torno a esta presentación sobre salud, nutrición y crecimiento. Y ahora me complace presentarles a nuestra moderadora, la conocida periodista Gabriela Frías de CNN, quien ha venido para moderarnos en este panel. Así que bienvenida y recibámosla con un caluroso aplauso, por favor. Buenos días, buenas tardes, gracias a ustedes por estar aquí. Voy a tomar asiento, pero no sin antes poner yo también el tiempo antes de que me vayan a decir que ya estoy tarde, Máximo. Un anuncio rapidísimo, hay papelitos que les están distribuyendo para que ustedes presenten sus preguntas, exacto. Más tarde estarán recogiéndolo algunos de los colegas de IFPRI y les pido que los entreguen para que podamos enriquecer lo más posible esta conversación a la que yo les pido que nos cuenten lo más que puedan para hacerlo práctico y para dejar también la mayor cantidad de información posible y trazar un plan o acciones que sean concretas, realizables y hasta medibles. Me voy a sentar. Uno, dos. Bueno. Perfecto. Bueno, para comenzar, quiero comenzar en los cómo. Nosotros los periodistas nos encanta que nos describan los cómo y vincular el tema de la seguridad alimentaria con el tema económico de la manera más básica. Y es preguntarles directamente a ustedes, que nos ayuden describiéndolo mucho, cómo está incorporada esa prioridad como seguridad alimentaria en las estrategias que ustedes ya desempeñan desde sus ministerios, viceministerios, ministerios. Empezamos contigo, Carlos. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Realmente, bueno, mi nombre es Carlos Borjas, viceministro de Finanzas de la República de Honduras. Es un gusto estar acá. Gabriela, en este sentido nosotros, bueno, siempre dicen que los de finanzas somos los malos, los de Hacienda somos los malos, somos los fríos, que no dejamos de que se desarrollen algunas políticas públicas de algunos sectores. O los del dinero. Ajá, a veces nos dicen que somos nada más los pagadores. Realmente en Honduras tenemos una visión de país, un plan de nación, y en base a esa visión de país, plan de nación, hay un programa de gobierno en el cual se establecen claramente cuáles son las prioridades del gobierno de la República. Tenemos conocimiento de que también está la parte de seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, nosotros consideramos que el desarrollo o la producción es base para formular un crecimiento económico. Y con un crecimiento económico que sea alto y sea sostenible, podemos garantizar una seguridad alimentaria. Es importante manifestar que nosotros la seguridad alimentaria la estamos focalizando a través de maximizar o elevar los niveles de productividad. Estamos hablando de eficiencia de operación, promover inversiones, pero también lo más importante de un crecimiento económico es darle accesibilidad a la población más desposeída o digamos más deprimida económicamente para que tenga acceso a esa productividad. Combatir también los sistemas de especulación de producción, de tal manera que no solamente es garantizar la seguridad alimentaria, sino que también el acceso de la población. Ya vimos anteriormente en las explicaciones que nos han dado que el crecimiento, si crece la economía de un país en un 10%, la seguridad alimentaria y nutricional solo tiene un efecto de un 6%. ¿Qué significa eso? Que a pesar que haya crecimiento económico, generalmente se orienta a algún sector y que siempre un sector más pobre queda sin acceso a una canasta básica de alimentos, podríamos considerarlo. Hay tantos elementos que nosotros podemos seguir hablando en este momento, pero sí considero que es importante promover políticas macroeconómicas para que haya un crecimiento y como consecuencia que haya una seguridad alimentaria y nutricional. Un marco macroeconómico que asegure la inversión,
no solamente la pública, sino que también la privada. Sabemos que hay limitación de recursos financieros en la mayor parte de los países centroamericanos. Una de las estrategias que estamos llevando a cabo en Honduras son las alianzas público-privadas, sí, para que a través de ellos se puedan llevar a cabo acciones de esa naturaleza. Y ya vamos a entrar en tema, tenemos suficiente tiempo, solamente como una repregunta en la práctica, y ahí voy a llevarlos mucho, en la práctica, este cuadro macro, cómo funciona en esa arquitectura en el día a día, en la toma de decisiones, en activar de pronto reuniones, conversaciones, mecanismos, que se vea reflejado justamente en esa macro estrategia el tema de la seguridad alimentaria. Bueno, en primer lugar, en el gobierno del presidente Hernández Alvarado, lo primero que tuvimos que hacer es armar la estructura de gobierno que sea adecuada para cumplir con esos objetivos. Hay un objetivo que es una evaluación o una gestión en base a resultados, en el cual se establecen claramente cuáles son los objetivos claros, las metas y también un sistema de evaluación de gestión, para lo cual tenemos que tener un buen sistema de información para evaluar todos esos resultados. De tal manera que ese nuevo aparato gubernamental, esa nueva estructura de gobierno, ya está siendo efectiva para lograr estos propósitos. ¿Efectiva en la medida del éxito para decir que es efectiva es? Sí, no, efectiva para lograr los propósitos de lograr una macroeconomía sana, crecimiento económico y dar lugar a una seguridad alimentaria dentro de un tema que es transversal a todos los sectores. Gracias, gracias. Gabriela, si me lo permite, yo quisiera complementar un poco lo que ya mencionaba el señor subsecretario de Finanzas, mi compañero de gabinete, don Carlos Borjas, y es el hecho de que el gobierno decidió implementar, con la llegada del presidente Hernández en enero de este año, decidió implementar una nueva forma de organización dentro de la estructura gubernamental. Hoy en día, en lugar de tener 86 instituciones de gobierno, estamos organizados en 7 grandes sectores. Y esos sectores marcan diferencias notables en cuanto al abordaje que tiene el Estado para cumplir cierto tipo de metas o cierto tipo de objetivos. El tema de la seguridad alimentaria, el tema productivo, está enmarcado dentro de la figura del sector del gabinete económico, de desarrollo económico. Es ahí en el desarrollo económico donde se mira reflejada todas las intervenciones del Estado para poder procurar seguridad alimentaria y para poder generar producción y productividad. Pero también el tema de seguridad alimentaria se mira reflejado en el sector de desarrollo social. Es decir, que tenemos un doble abordaje, en donde estamos preocupados por el desarrollo social de las personas, que implica transferencias condicionadas, que implica mejora de vivienda, que implica sustituir pisos de tierra por pisos de concreto, que implica mejorar las condiciones del techo de las viviendas de alrededor de 325,000 familias que están viviendo en situación de extrema pobreza, familias que viven con menos de $1 por día. En esos casos el gobierno interviene de manera social, interviene de manera solidaria y interviene de manera subsidiaria, con fondos del Estado, en un programa de asistencia social. Pero por el lado del sector de desarrollo económico, estamos creando las condiciones para que esas mismas familias que reciben beneficios del Estado puedan incorporarse dentro del modelo económico y el aparato productivo del país a través de un proceso de inserción laboral o a través de un proceso de emprendimiento propio. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que tenemos el doble abordaje, un abordaje a través del desarrollo social y un abordaje a través del desarrollo económico. Y en el caso del desarrollo económico, yo en algún momento quisiera pedirle de que me permitiera contarle lo que estamos haciendo en el sector agrícola, que es muy interesante y que fue muy citado con mucha profundidad por parte de Eugenio. En el sector agrícola tenemos el programa de reactivación del sector agroalimentario, que está dirigido a trabajar con pequeños productores agrícolas. Honduras, a pesar de tener un territorio que es predominantemente forestal, tiene 2.400.000 hectáreas de tierras de vocación agrícola. Sin embargo, de esas 2.400.000 hectáreas, solamente el 15% están tecnificadas. El 85% de las tierras de vocación agrícola están en manos de pequeños productores de origen campesino, la gran mayoría, que viven bajo condiciones de subsistencia. Y el gran propósito de este programa de reactivación es convertir, hacer evolucionar a estos miles y miles de pequeños productores en pequeños empresarios, es decir, convertirlos en actores económicos que constituyan y formen una base sólida de crecimiento para el país, no desde la perspectiva de la mediana y la gran empresa, que sí es importante, que va a seguir siendo importante, que va a seguir recibiendo apoyo del gobierno, pero que debe también complementarse con estos pequeños productores que deben trascender la barrera de la subsistencia y convertirse en actores económicos relevantes.
Para ello, el gobierno está asignando de manera anual, y eso lo estamos logrando a través de la Secretaría de Finanzas, que no todo el tiempo son malos, en este caso se portaron bien con nosotros. Nos están asignando alrededor de $100 millones por año, ¿verdad? Es mucho dinero para Honduras, bajo el marco del tamaño de la economía hondureña, eso es mucho dinero. Y esos $100 millones anuales están sirviendo para financiar a pequeños productores agrícolas con quienes pensamos, por ejemplo, duplicar el tamaño de las áreas de cultivo de palma africana. A ver, yo lo voy a detener porque hay sí, no, presumir es lo que hay que hacer, pero también los voy a llevar atrás, es decir, tras bambalinas, un poco para entender cómo hay coordinación multisectorial, porque esa es la pregunta del millón aquí, y eso se supone que es lo que hay que sacarles a ustedes, que nos tienen que dejar esa parte de la información, además de decirnos lo que se ve afuera. Pero, como dicen en inglés, keep that thought, en un momentito vamos a regresar a esa parte, pero sí es importante. Okay. Gracias. La viceministra, ahora sí, ¿cómo se ve activada, cómo se ve reflejada más bien dentro de lo que es el ministerio, lo que es la prioridad de la seguridad alimentaria? Bienvenida. Muy buenos días, gracias Gabriela. Quizás me parece un tema absolutamente pertinente en este momento, sobre todo porque la región centroamericana vive una crisis importante del incremento del precio de uno de los productos que tiene un impacto en la dieta alimenticia y en el poder adquisitivo de nuestra población en el orden del 60% para el caso de El Salvador, que es el frijol rojo, que es el que consumimos también en Honduras y en Nicaragua. Y esto me parece pertinente porque resulta que a pesar de que es uno de los productos y a pesar de que estamos hablando de seguridad alimentaria y nutricional, en el caso de El Salvador el PIB agropecuario apenas alcanza el 9%. Y estas cifras, hablando de políticas públicas, también son bastante dramáticas cuando al revisar la cartera crediticia podemos observar que apenas el 4% nada más se dedica a este sector, del cual la mitad va para uno de los sectores orientados hacia la exportación, como es el café. Creo que esto es una situación importante de mencionar porque desde el punto de vista de la política pública y particularmente me gustó muchísimo el enfoque de Eugenio de que el ser humano sea el centro de la seguridad alimentaria, que me parece un aporte extraordinario para definir muy bien esto. Realmente me parece importante parafrasear un par de cosas que él mencionaba, que la seguridad alimentaria comprende al menos tres cosas: la disponibilidad, la estabilidad y el acceso. Y estos temas creo yo que son o nos vinculan directamente a los funcionarios, que tenemos que ver con políticas públicas para poder garantizar estas tres situaciones, digamos, que tienen que ver directamente con la seguridad alimentaria. Asimismo, me pareció sumamente interesante, hablaba del equilibrio entre la oferta y la demanda. Y esto básicamente nos lleva a una variable económica, aunque digamos no quisiera manifestar ese sesgo, que es el precio, que en este sentido pues realmente está vinculado directamente a ese acceso y a esa disponibilidad. Me parece a mí importante mencionar que en el caso de El Salvador, tal y como digamos entre los instrumentos de política pública, a diferencia de los colegas de Honduras, nosotros, dada la dolarización, prácticamente solo tenemos una política fiscal que a su vez tiene amarrada, digamos, el poder de trabajo o de implementación por un nivel de deuda que también es creciente. Y esto, digamos, es una limitante para el quehacer de la política pública. No obstante, quiero mencionar que a pesar de que durante algunos años en el país se tuvo un abandono de la agricultura y prácticamente la seguridad alimentaria estaba enfocada en que los mercados internacionales nos iban a suministrar, desde hace algunos años atrás, desde el periodo pasado, se dio inicio a uno de los programas que, a mi entender, es uno de los que más está contribuyendo a la seguridad alimentaria del país, y que es el Plan de Agricultura Familiar, en donde, a excepción de una de las cadenas, que es el turismo rural, las 9 restantes van orientadas estrictamente a proveer recursos para garantizar esa seguridad alimentaria: maíz, frijol, frutas, hortalizas, productos lácteos, café y otros. Me parece esto importante porque, y nuevamente poniendo el tema del rostro humano,
es fundamental entender que solo en el tema de granos básicos, que es parte de la dieta fundamental de todos los salvadoreños, hay en el país 360.000 pequeños productores en su totalidad, de los cuales 325.000, de acuerdo al censo económico, son productores de una escala muy pequeña, incluso menor de 1 hectárea o menor de una manzana para el caso del país. Esto me parece importante por un tema que particularmente, tratando de responder su pregunta, tiene que ver con la vinculación con la reducción de la pobreza. Más allá de todo el tema de acceso a servicios, creo que la inseguridad alimentaria está directamente vinculada a la pobreza. Y creo yo que en este sentido, las políticas públicas que además de asegurar los presupuestos necesarios para trabajar el incremento de la productividad y la tecnología en el sector agropecuario, también son complementarias a aquellas políticas públicas que pueden ir orientadas a reducir la pobreza de nuestra población, porque de esta manera también estamos combatiendo este tema de la inseguridad. Y finalmente, quizás para darle la palabra a los colegas, me gustaría mencionar como política pública también importante, y esto es algo que desde el Ministerio de Economía es una responsabilidad para garantizar esa seguridad alimentaria, es todo lo que tiene que ver con garantizar el funcionamiento de los mercados. Todos sabemos que existen estas imperfecciones. Actualmente el país tiene un proceso de especulación en el caso del frijol, y obviamente las medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento de los mercados es parte de esas acciones que también contribuyen de manera indirecta o directa hacia mantener una seguridad alimentaria también de la población. Voy a ir acelerando un poquito el paso, pero teniendo un poco la noción de cómo está integrada o articulada, ¿no?, la estrategia en sus respectivos países, nos sirve muy bien de ejemplo pues la coyuntura, ¿no?, y lo que hemos vivido con la roya, lo que estamos viviendo con la sequía, lo que se promete que es un escenario más complicado en los próximos meses todavía, y cómo se activan de pronto esta coordinación y este tipo de respuestas, cómo se ha activado, cómo la debemos entender en términos de la articulación desde el ministerio en donde se encuentran ustedes, Ministerio de Agricultura, etcétera, como para tratar de entender el día de hoy qué tan multisectorial ya es ese esfuerzo y esa respuesta. Sí, en el caso de la sequía que está viviendo Centroamérica actualmente, que ha golpeado de manera dramática la situación económica y sobre todo agrícola de los países centroamericanos, Honduras ha reaccionado a través de una figura que fue creada hace alrededor de 2 años, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, el SINAGER. En ese Sistema Nacional de Gestión de Riesgos tienen representación y participación prácticamente todas las instituciones del Estado que tienen que ver con temas productivos y que tienen que ver con temas reactivos. Desde el SINAGER se hizo la formulación de un plan de respuesta a la sequía, y utilizamos los recursos del fideicomiso que yo le mencionaba hace un rato, que es para la reactivación del sector agroalimentario. Utilizamos de esos $100 millones, utilizamos $10 millones para poder atender con ayuda humanitaria a alrededor de 76.000 familias que se quedaron prácticamente sin la posibilidad de tener acceso a alimentos, porque eran familias que estaban dedicadas a una agricultura eminentemente de subsistencia, y al perder sus cosechas, pues obviamente se quedaron sin posibilidad de acceder a alimentación. El gobierno reacciona en ese momento de manera inmediata, dando alimentos de manera programada a esas 76.000 familias. Pero en forma paralela reconocemos de que este fenómeno de la sequía no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que responde a todas las condiciones de cambio climático a nivel global, y que es obligación del Estado responder no solamente de manera particular en el año 2014, sino que tenemos que empezar a hacer un ejercicio verdadero de adaptación y mitigación al cambio climático. En ese sentido, las familias beneficiarias de la ayuda humanitaria, de esas 76.000 familias, están participando en un proceso de construcción de reservorios de agua que sirvan para poder acumular y almacenar el agua que cae en territorio hondureño, como lo mencionaba el vicepresidente de El Salvador, que cae de manera abundante, pero que no se utiliza. En Honduras, por ejemplo, solamente el 8% del agua que cae en el territorio nacional es utilizada para fines productivos. En este caso, los reservorios van a estar localizados en la zona del corredor seco, que es una zona en donde tenemos lluvia durante 3 meses consecutivos y luego tenemos 9 meses de sequía. La idea es acumular el agua
para fines de uso doméstico, para fines de consumo y para fines de riego por goteo. Es decir, desarrollar toda una estrategia que permita que el país, a pesar de que enfrente condiciones similares de sequía en los próximos años, esté mejor preparado para reaccionar, esté mejor preparado para evitar de que esas familias se vean afectadas de manera tan dramática como se ven afectados hoy en día. ¿En la coordinación encontraron algún desafío particular? ¿Han encontrado algún desafío particular en la coordinación de los sectores? Fíjese que aquí en el caso de Honduras, en este tema de emergencias, como Honduras es un país tan vulnerable, de hecho hemos sido calificados como el país más vulnerable del mundo al impacto de fenómenos naturales, tenemos ya una experiencia bastante desarrollada en términos de coordinación interinstitucional para atender la emergencia. La creación del SINAGER, que le mencionaba, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, de hecho es la respuesta a 20 años de tragedias que ha vivido Honduras con inundaciones, que ha vivido Honduras con el impacto del huracán Mitch, del Fifi, del huracán Francelia, es decir, todos esos hechos que han afectado de manera tan dramática la vida de los hondureños han desarrollado en el país una estructura, una arquitectura institucional que sabe responder en buena medida a estos momentos de emergencia. Sí, en el caso nuestro existe un comité interinstitucional de protección al consumidor. Y vale decir que desde marzo que comenzaron a tenerse los indicios de incrementos de precios de este producto, por distintas razones, se reactivó el comité y hemos estado trabajando. Este comité lo constituye el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía, la Dirección de Protección al Consumidor y la Superintendencia de Competencia. Desde que estuvimos manejando el fenómeno, se han desarrollado una cantidad de medidas encaminadas a detener el alza y lograr la disminución del precio de este producto. Por un lado, una de las primeras medidas iniciales que tomamos fue aprobar, digamos, la suspensión de las exportaciones. Nosotros somos consumidores netos de este producto, también tenemos una población importante en los Estados Unidos donde exportamos mucho de este producto y una de las primeras medidas fue detener precisamente las exportaciones para evitar el flujo del producto hacia afuera. Asimismo, se aprobó un contingente para que la empresa privada pudiera importar productos con arancel cero, el arancel es del 20%, para que pudiera durante un periodo temporal poder suministrarse de países terceros. Lastimosamente no podía ser de la región porque tenía problemas similares, pero estuvimos trabajando. Asimismo, se ha trabajado en distribución de semilla con la nueva lluvias que se generaron a partir de agosto y paralelamente por el lado de la supervisión de los mercados, la Defensoría del Consumidor conjuntamente con la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda estuvo trabajando a nivel de revisar los expedientes de los compradores, comercializadores y distribuidores a efecto de detectar si por parte de ellos se estaba dando un proceso especulativo que estaba generando este incremento de precio. Obviamente, en este trabajo que todavía continúa, uno de los grandes retos que enfrentamos y que estamos trabajando actualmente es la conformación de una reserva estratégica. Consideramos que el país no puede dejar a la especulación o a los actores del mercado este tema que es tan importante para la dieta de los salvadoreños y en ese sentido se está trabajando en la definición de un modelo de reserva para los principales productos de la canasta básica, en este caso frijol y maíz, que permita poder mantener un abastecimiento y evitar que en futuros años, este tema también tiene que ver mucho con el cambio climático, con los aspectos del ambiente y de la naturaleza y en ese sentido tener un modelo de contingencia que garantice el abastecimiento. Obviamente este es un proceso que estamos trabajando y en el cual pues obviamente creo que los aportes de este foro van a ser muy valiosos. Debo entender, viceministro Carlos, el tema de las disyuntivas, cuando a estos países de Centroamérica les toca el tema de la roya, les toca la sequía, después de haber pasado la crisis financiera internacional, apretados de recursos, etcétera, empiezan a surgir estas disyuntivas, ¿dónde llevo el dinero? ¿Qué, en lugar de qué? Por lo que están ustedes describiendo, no lo vivieron de una manera tan aguda como otros países de la región. Ya nos contará la viceministra qué pasa en el caso de El Salvador. Pero aquí es en donde se deja ver cuánto la prevención y cuánto el trabajo realmente funciona en situaciones de crisis. ¿Cómo se vivió o cómo se vive esa disyuntiva, si es que la hay,
o la ha habido, o la sigue habiendo todavía, o ya no hay esa disyuntiva en términos de manejo de recursos públicos, uso de recursos públicos, en vista de la estrategia que ya tienen para seguridad alimentaria? Considero que siempre van a haber esas disyuntivas, como en el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuál es la de ahora, por ejemplo, para que nos la describa? En principio, una de las disyuntivas es vincular las acciones de gobiernos nacionales con los gobiernos locales o los gobiernos regionales. Bajo esa disyuntiva nosotros consideramos que algo importante es el desarrollo rural, pero para que haya desarrollo rural debe haber desarrollo local, desarrollos regionales. El gobierno de la República ha establecido como una política pública también la descentralización de la gestión pública. Es decir, no solamente darle transferencias monetarias a los gobiernos locales o a los gobiernos municipales, sino que también darle responsabilidades. Yo creo que en la medida que este proceso de descentralización tenga éxito y camine bien, vamos a tener un desarrollo regional. A las municipalidades, a los gobiernos locales les hemos mencionado que el objeto no es transferirle o un enfoque de reparto a la descentralización, como quien dice el reparto de los ingresos tributarios, sino que lo vemos como un enfoque de desarrollo local, un desarrollo regional, en donde haya una participación de todos los sectores de la sociedad, particularmente de los gobiernos locales, para promover el desarrollo de esas zonas. Nosotros consideramos que en el momento que promovamos ese desarrollo, podríamos asegurar el alimento y la nutrición de sus pobladores. Ese es un tema para nosotros importante, también como política pública, las alianzas público-privadas para generar mayor inversión, viendo la limitación de los recursos financieros que tiene el Estado. A través de esas alianzas público-privadas generamos inversión, generamos empleo y por colación podemos decir que vamos a generar seguridad alimentaria. Otro tema son las transferencias condicionadas. Agregar, tomé nota de las presentaciones previas y quiero subrayarlo ahora para extraer más información. Seguridad alimentaria no debe verse como una necesidad de mayores recursos o de dinero solamente, sino buscar cómo se prioriza ese gasto público, cuáles son esos criterios de eficiencia y de calidad. Si hacemos ese corte de caja respecto de estos dos aspectos, ¿qué nos puede compartir? Sí, definitivamente nosotros consideramos que la focalización del gasto público es lo clave. Sí. Los recursos financieros del Estado son limitados y ahí se ocupa talento gerencial de cada uno de los representantes o directores sectoriales o ministros para que puedan utilizar esos recursos en la mayor forma, optimizándolos. Pero hay un tema importante también, Gabriela, la transparencia y rendición de cuentas en los usos de los recursos públicos, ¿verdad? Porque el gobierno de la República, yo creo que todos los gobiernos a nivel regional, particularmente centroamericanos, tienen ese interés. Han sabido que en el pasado reciente han habido muchas irregularidades en la administración de los fondos públicos, en perjuicio de la población, de la mayoría. Entonces yo creo que con eso, haciendo un uso racional de los recursos, haciendo una rendición de cuentas en una forma transparente, va a haber mayores beneficios para la población y posiblemente vamos a garantizar más los alimentos y la nutrición de la gran parte de la población, particularmente aquella que es población pobre. Infiero que todavía no la hay. Infiero que todavía no existe. ¿Que no existe cuál? Que todavía no existe ese corte de caja con ese saldo que nos pueda describir si eso que está diciendo que es deseable ocurre. No existe. Correcto, no existe, correcto. Exacto. Gracias, viceministra, perdón. Sí, la verdad que yo creo que siempre los recursos es una de las limitaciones que tenemos y yo creo que aquí la creatividad de los funcionarios públicos, desde las carteras que nos toca, digamos, desarrollar, algunos programas son fundamentales. Quisiera referirme particularmente, más allá de que nunca tenemos recursos suficientes, ¿verdad? Y vuelvo a ver siempre al subsecretario de Finanzas, porque en realidad entendemos que es difícil para ellos trabajar con toda la disponibilidad de cajas y todos los ministerios haciendo sus demandas. Sin embargo, yo quisiera hacer referencia, porque este es un tema, este es un foro de seguridad alimentaria y nutrición. Quisiera poner sobre la mesa de discusión un tema que a mí me parece importante en materia de política pública también y que tiene que ver con toda la parte de algunos de los programas sociales, por ejemplo, que tenemos aquí en el país, que están orientados a garantizar una transferencia
pero que está sujeta a determinados gastos. Eso, digamos, quiero hacer referencia porque Eugenio hablaba mucho de comida chatarra y una serie de gastos que algunas veces la disponibilidad no necesariamente garantiza la nutrición. Y en ese sentido yo creo que en la medida que este tipo de programas sean condicionados, estamos evitando por un lado el consumismo y por otro lado estamos mejorando todo el tema que no solo es seguridad, sino también la nutrición, no solo de las familias en general, sino particularmente de los niños, que entiendo que es donde van más focalizados estos programas. Me hizo pensar sobre el impuesto a la comida chatarra, y es que si es que manejan o no se maneja como una posibilidad en el escenario en su país, como una solución. ¿Lo contempla usted? ¿Lo cree necesario? ¿Lo cree una herramienta? Yo, más que pensar en un impuesto a la comida chatarra, pensaría que lo que tenemos que trabajar es más la cultura de nuestras sociedades en términos de cómo distribuimos nuestro gasto, cómo lo hacemos más eficiente. Porque esto, más allá del tema netamente de alimentos, también tiene que ver con aspectos de educación, de salud. Y en la medida que destinemos más recursos, y aquí quiero hacer referencia que al igual que nuestros hermanos de Honduras, tenemos una situación muy similar en términos del ingreso por remesas que también entra, que es una fuente importante también de financiamiento, sobre todo en los estratos rurales. Y hay que garantizar que mucho de este ingreso que entra a estas familias también se destine a un gasto que sea productivo a la familia en términos de alimentación, en términos de salud y en términos de educación. Fundamentalmente yo pienso que lo que más tenemos que trabajar es un tema de la cultura, la educación, para que nosotros mismos seamos capaces de decidir sobre qué es lo que más nos conviene a nosotros y a nuestras familias. Yo quisiera contarle de que en el caso de Honduras el año pasado, en el mes de diciembre, Honduras está viviendo y seguimos viviendo en este momento una situación macroeconómica muy difícil, con un déficit fiscal en el año anterior que andaba en el orden del 9%, con un endeudamiento público total que era alrededor del 44 o 45% del PIB, es decir, una situación verdaderamente difícil en términos macroeconómicos. Se pasó por el Congreso Nacional un paquete de medidas económicas para enfrentar esa situación, pero hicimos algo que yo considero que fue duro, pero que fue bueno y fue audaz por parte del gobierno, y es que se realizó un incremento en el impuesto sobre ventas, en el IVA, y cambiamos el IVA del 12% al 15%, pero se decidió ahí en el Congreso de que el 3% de incremento iba a ser dedicado de manera exclusiva al financiamiento de programas de contenido social y contenido económico vinculados con seguridad alimentaria y nutrición. De tal manera que logramos consolidar una masa de recursos de alrededor de 5.000 millones de lempiras, que son los que se están utilizando hoy en día para financiar todos los programas que tienen que ver con mejorar el nivel nutricional de los niños menores de 5 años, que tienen que ver con los programas de desarrollo de capacidades productivas en pequeños productores agrícolas para que puedan producir sus propios alimentos, pero que puedan también comercializar un excedente que les genere ingresos. Y estamos financiando también todos los programas que caen bajo la categoría de Vida Mejor, que es el programa Sombría de Desarrollo Social en el país. Es decir, esa decisión se tomó en Honduras y eso hace de que hoy en día las disyuntivas que usted mencionaba no tengan una presencia tan evidente, porque ya tenemos una bolsa de recursos que está destinada específicamente para la atención de este tipo de problemas, en donde, repito, el tema de nutrición y el tema de seguridad alimentaria tienen un lugar protagónico en la agenda del gobierno. Habría entonces que confirmar que esta es una visión integral para ustedes en Honduras, así la describen, ya es integral. Sí, yo considero que sí, estamos obviamente en un momento incipiente, estamos iniciando como gobierno, pero tenemos una visión muy clara acerca del desarrollo del país y este tema de la seguridad alimentaria, como le menciono, tiene un lugar verdaderamente importante en la agenda de la visión de país y del plan de nación que mencionaba también Carlos Borjas al inicio de su participación, que es una visión de largo plazo proyectada del año 2038. Yo lo pregunto, y aquí ya a título de periodista mucho, los periodistas a veces en temas como estos que pareciera que hemos pasado por el mismo lugar tantas veces, tantos años, uno se pregunta por qué
qué no hemos evitado, por qué no hemos quedado blindados, ¿no? Tenemos estas políticas de crecimiento económico que tienen integrada este aspecto social y el tema de la seguridad alimentaria en ellas también. Pero ¿qué haría diferente para garantizar que efectivamente hay una visión de largo plazo y una visión también de ejecución de situaciones de emergencia como la que se está viviendo por el tema de la sequía en este momento? Sí, yo creo que la visión es importante, el reconocimiento de que el cambio climático no es una situación coyuntural, sino que es algo que tiene presencia permanente, es importante. Reconocer que los países debemos enfrentar con visión, pero con continuidad, los retos de desarrollo, los retos de nutrición, los retos de reducción de la pobreza, eso es sumamente importante. De tal forma de que hoy en día yo diría que Honduras tiene una vulnerabilidad muy grande en el hecho de la continuidad en las políticas. Cada 4 años nosotros cambiamos de gobierno y cada 4 años tenemos la tendencia muy maya de construir sobre las ruinas. Y eso hace que cada 4 años nosotros estemos empezando desde cero, olvidándonos de cosas que probablemente se han hecho de manera muy buena, muy positiva por parte de gobiernos anteriores. Esa yo diría que es la mayor vulnerabilidad y el reto más grande que tenemos como gobierno en este momento. ¿Cómo asegurar que las políticas públicas que están teniendo éxito en este momento, que realmente están incidiendo en mejorar la calidad de vida de la población, que realmente están cambiándole y dándole nuevas oportunidades a gente que nunca tuvo oportunidades, cómo logramos que eso se mantenga vigente bajo la visión de los próximos gobiernos? Ese es el reto y le confieso que no tenemos una solución. Interesantísimo. Sí. Viceministra, ¿pasa aquí lo mismo? Sí, definitivamente creo que incluso aunque sean los mismos partidos, siempre se dan estos problemas. Pero yo creo que hoy nuestras sociedades cuentan con un elemento sumamente diferenciador que puede lograr que esto se constituya en visiones de largo plazo, y es la participación ciudadana desde distintos escenarios. Creo que la presión que hoy ejerce la participación ciudadana y el papel que los gobiernos debemos de darle para hacer esa contraloría social de que lo que se promete, de lo que se define como planes de nación, sean realmente un verdadero plan de nación, realmente está en la exigencia y en esa contraloría que la ciudadanía puede ejercer. Yo pienso que estamos como sociedades en un momento muy particular y creo que esto podría ser la diferencia para poder lograr estas visiones de largo plazo. De momento no ve en la coyuntura actual las dos visiones, la de largo plazo y la de corto plazo, en una estrategia que contempla como prioritario el tema de la seguridad alimentaria. Absolutamente que sí. De hecho, dentro de nuestro plan quinquenal está dentro de uno de los ejes estratégicos la seguridad alimentaria. Pero obviamente, como decía, esto no es algo que lo he visto en este plan únicamente. Para que exista una verdadera visión de largo plazo, para que todos realmente nos integremos, creo que la presión, que la participación ciudadana va a ejercer, y ese rol es lo que va a poder hacer la diferencia. Déjenme traer un poquito más el tema de las herramientas con las que ustedes monitorean, siguen, evalúan, definen el éxito o no, en términos de cuánto hoy las usan o cuánto hoy las necesitan y qué las necesitan, dado que esta sesión es para moverse a la acción. ¿Qué me dice? Sí, nosotros implementamos a partir de este gobierno un modelo de gestión gubernamental basada en resultados, es decir, tenemos un gobierno basado en gestión por resultados. Cada institución tiene la obligación de formular un plan estratégico institucional y está en la obligación de definir los resultados concretos, de resultados medibles, indicadores que sean cuantificables, que van a ocurrir en los próximos 3 años. Tenemos un presupuesto plurianual que nos proyecta hacia el año 2018 y tenemos también una planificación hasta el año 2018, con resultados concretos que deben ser medidos de manera trimestral, de tal forma de que todos los ministros, incluyendo los 2 que estamos aquí presentes, somos objetos de una medición permanente por parte de una unidad presidencial que se llama la Unidad Presidencial de Gestión por Resultados, de tal forma que el presidente es informado si nosotros estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con la visión y con los logros tangibles, concretos que están expresados en el plan de gobierno. Y tenemos un acuerdo con el presidente de la República, de hecho, de que si tenemos 3 evaluaciones negativas durante nuestro periodo de gestión, inmediatamente nuestro nombramiento queda sin valor, ¿verdad? Y eso es algo que acordamos todos los que nos fuimos integrados como parte del gabinete de gobierno al inicio
de la administración del presidente Hernández. Así que 3 malas calificaciones significa que nosotros quedamos fuera y que serán llamados otros hondureños para que traten de cumplir con las metas que el país necesita para poder avanzar en este próximo periodo. Me perdí. ¿Cuándo es la primera calificación? Ya se dio la primera y salió, no todos salieron bien, ¿verdad? Así que algunos tenemos 2 chances, otros tienen 3 chances, pero ahí estamos, tratando de cumplir con las metas y tratando de actuar de manera muy responsable, comprometidos con el país, sabiendo de que este es un momento importantísimo para Honduras. Viceministra, voy a pasar a las preguntas, pero le quiero dar a usted la palabra porque sé que quería usted hablar sobre lo que decía yo de las herramientas con las que hoy cuentan para medir la efectividad de estos programas, etcétera. Muy brevemente, yo creo que todavía en nuestro país tenemos trabajo que hacer. Afortunadamente, ministro, nosotros no tenemos un sistema como el de ustedes, pero… Alguien diría que no es afortunadamente, ¿eh? Pero sí genera mucho estrés. No, claro que sí, por eso lo digo. La verdad que creo que todavía en el país contamos de una manera muy tímida con algunos sistemas de monitoreo y seguimiento, pero creo que el reto por generar un verdadero sistema que logre medir no resultados, sino los impactos que podemos tener en materia de seguridad alimentaria es algo que todavía tenemos que trabajar, sobre todo considerando variables no controlables como el cambio climático, sí, que obviamente es muy difícil predecir, pero que obviamente, y creo que es una buena recomendación para el plan de acción de este foro, trabajar en un verdadero sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los impactos que se puedan ir teniendo en esta área. Bueno, solamente para empezar y para todos los panelistas, de eso están hablándome en la primera pregunta. El tema de monitoreo y evaluación es uno de los temas críticos aquí y los esfuerzos que se están haciendo ya hoy día sobre este tema, monitoreo y evaluación del impacto de los programas que están directamente vinculados a seguridad alimentaria y nutricional en sus gobiernos. ¿Algo que quieran agregar que dejaron fuera? Sí, yo quisiera agregar que tenemos un programa que se llama la Alianza por el Corredor Seco, en donde está participando USAID con un aporte de alrededor de 31 o 34 más bien millones de dólares. Tenemos aportes del Banco Mundial, tenemos aportes de la cooperación canadiense, de la Unión Europea, y se están sumando otra serie de cooperantes, ya que es un programa que está bastante bien estructurado. Uno de los temas que fue acordado por todos los cooperantes, en adición a tener una visión única de cómo abordar la problemática del corredor seco hondureño, en donde tenemos condiciones climáticas extremas, en adición a esa visión única necesitamos un sistema de medición y de monitoreo y evaluación, de tal forma de que la búsqueda en este momento es contar con un sistema de monitoreo y evaluación único que permita evaluar que todas las intervenciones que se hacen con recursos de la cooperación internacional y con recursos del gobierno estén cumpliendo con esos objetivos. Ese sistema va a ser desarrollado con los recursos del Banco Mundial, que es uno de los cooperantes que participa en el programa, pero va a servir para evaluar las intervenciones de todos los cooperantes, de tal manera que tendremos una visión única y un sistema de monitoreo y evaluación único. Viceministra, ¿algo que agregar? Sí, yo nada más quizás mencionar que uno de los sistemas que indirectamente de alguna manera puede medir el acceso que pueda tener la población a la seguridad alimentaria hoy por hoy que tenemos como país es la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que mide la pobreza en términos de la disponibilidad de un ingreso que puede incluir las remesas o cualquier actividad que tiene la familia versus una canasta básica que se ha definido con determinados productos. Quiero mencionar que midiendo la pobreza desde esta metodología, posiblemente habrá en el futuro que incorporar otro tipo de temas, pero midiendo ingreso versus canasta básica, El Salvador en los últimos 10 años ha mejorado 10 puntos, es decir, su pobreza ha disminuido. Esto realmente significa una mayor disponibilidad de ingreso y un mayor acceso a todo lo que tiene que ver, obviamente, la alimentación y la nutrición. Sin embargo, como digo, todavía es una metodología limitada porque debe de considerar otros aspectos como el saneamiento, el acceso a la educación y obviamente, pero que de alguna manera indirecta puede darnos alguna señal de por dónde es que estamos trabajando. Infiero entonces que sería necesario entonces un mecanismo mucho más puntual de seguimiento y evaluación. Absolutamente, okay. Y de hecho ya lo estamos trabajando en un modelo de medición de pobreza multidimensional que incluye todas esas variables. Gracias, viceministra. Coordinación intersectorial, la siguiente pregunta: ¿cómo se integra en sus países los sectores público, privado, sociedad civil, academia, cooperantes para priorizar las políticas públicas y su ejecución, monitoreo y evaluación?
Bueno, no tenemos en el caso de Honduras un esquema que articule a todos esos actores. Estamos en el proceso de la discusión del Pacto por Honduras en ese momento, que es muy similar a lo que hizo el presidente Peña Nieto en México. Estamos en ese proceso y hay una comisión que está tratando de alcanzar acuerdos con esos, precisamente con los actores que usted menciona, pero no tenemos todavía una instancia que logre capturar cuáles son las expectativas de cada uno de los grupos que forman la sociedad hondureña y que eso sirva como guía, como orientador, como hilo conductor para la definición de políticas públicas. Sí tenemos una instancia, por ejemplo, para el tema de crecimiento económico, para definir todas las políticas públicas en esa materia, que es el Consejo Nacional de Inversiones. Ese Consejo Nacional de Inversiones está integrado por 4 directores del sector público, 4 directores del sector privado y lo preside el sector privado. De tal forma que es ahí, en ese espacio de diálogo, en donde se define todo el programa de desarrollo económico del país, el programa de crecimiento económico del país, ahí se toman las grandes decisiones y nosotros como gobierno nos convertimos en ejecutores de esas decisiones que se toman en un nivel de conciliación entre el sector público y el sector privado. Gracias. Sí, nosotros quizá por nuestra parte lo primero que hemos comenzado es a entendernos desde el punto de vista de las instituciones. Muy atinadamente por parte del presidente ha reactivado, además del gabinete económico que se venía desarrollando desde tiempos atrás, ha conformado el gabinete social que está muy activo, nos estamos reuniendo todas las semanas, todos estos gabinetes, el gabinete de seguridad y el gabinete de gobernabilidad, en donde el objetivo es que los funcionarios públicos de las materias involucradas conozcamos a nivel de medidas y acciones que estamos tomando, aquellas que nos permite coordinar y complementar mejor. Yo creo que hablando de seguridad alimentaria, vale la pena mencionar que es un dato importante para el país que la ministra y el viceministro de Ambiente, de Medio Ambiente, forma parte ahora del gabinete económico, cosa que no estaba de esa manera. Nos parece que es un salto cualitativo importante porque considerar todos los aspectos de vulnerabilidad, riesgo y cambio climático dentro de la estrategia económica va a ser fundamental. Por supuesto que hay espacios para ir trabajando con el sector privado, con la academia. Todavía no contamos con un mecanismo validado que nos permita entendernos mejor, pero esperamos continuar trabajando para construirlo porque creo que es algo que el país necesita. Déjeme quedarme con usted porque aquí hay una pregunta, no me dice de quién, pero ¿piensa usted que el plan de agricultura familia será la solución a la SAN en El Salvador? A la SAN en El Salvador. Sí. Yo creo que no hay una medida única para un problema tan complejo como la seguridad alimentaria. Creo que es un plan que está contribuyendo de manera decidida. Yo quiero mencionarles que nosotros hemos sido importadores netos de alimentos. Por primera vez el año pasado tuvimos una cosecha récord de frijol, estamos trabajando en el incremento de la producción de maíz, estamos ya, todos los alimentos, las hortalizas y las frutas que comemos ahora en el supermercado ya no son traídas ni de Honduras ni de Guatemala, sino que las estamos produciendo internamente. Creo que se está trabajando por mejorar la autosuficiencia nacional, que es algo importante, pero por supuesto deberá ser complementado con otras medidas que tienen que ver con otras instancias también del Estado. Gracias. A ver, ¿cómo asegurará Honduras, otra vez sin nombre, tan pronto haya nombres voy a empezar a darlos, cómo asegurará Honduras la seguridad alimentaria y nutricional cuando la máxima prioridad de apoyo financiero lo ha tenido la producción de monocultivo llamado palma africana? Bueno, es cierto, en el programa de reactivación del sector agroalimentario se está priorizando el cultivo de palma africana. De los 1.500 millones de lempiras que tenemos disponibles en el año 2014, 800 millones de lempiras son dedicados para palma africana y 700 millones de lempiras están dedicados a procesos agrícolas relacionados con seguridad alimentaria. Es decir, hay un predominio de palma africana en atención a la urgente necesidad del país de generación de empleo y de generar mayores exportaciones. La exportación es lo que realmente está moviendo al país a hacer inversiones tan importantes en el tema de palma africana. La generación de empleo también nos está moviendo hacia ese sector, pero estamos asignando, creo yo, recursos suficientes como para poder iniciar una ruta que le permita al país dar seguridad alimentaria y avanzar en un tema que es complementario, que es soberanía alimentaria.
Queremos también y aspiramos como hondureños a que todos los alimentos que se consumen en Honduras sean producidos en Honduras. Eso no significa que seamos enemigos del libre comercio o que seamos enemigos de la dinámica comercial internacional, pero sí creemos de que la alimentación y la seguridad alimentaria tienen un rol estratégico trascendente para el país y que la búsqueda de soberanía alimentaria en adición a seguridad alimentaria debe formar parte de la agenda del gobierno. Interesante pregunta, Fernando Ramírez de COSEFIN. ¿Cómo saber qué porcentaje del PIB agropecuario se debe invertir en innovación y no solo en producción primaria? Eugenio, ¿qué nos dice la experiencia? Gracias. Los indicadores no es lo que el sector agropecuario invierte en investigación agropecuaria, sino lo que en eso será el sector público, cuánto invierte el sector público en investigación agropecuaria y esa cantidad qué significa como porcentaje del valor agregado agropecuario. Lo que sabemos, como decía al principio, ¿cuál es el número mágico? No hay un número mágico, sí sabemos que en general los países que son más competitivos están invirtiendo alrededor del poco más encima del 1%, por encima del 1% del PBI agropecuario. La mayoría de los países de la región están por debajo y en algunos casos muy por debajo de ese número, pero en el caso de los países de la región también es cierto que esos datos son del sector público y hay el sector privado que también está invirtiendo en tecnología, entonces hay que ver el total y esos datos totales no necesariamente existen, pero en principio por lo menos alrededor del 1% en el sector público, y después suficiente trabajo público-privado como para asegurar que también el sector privado invierte una parte importante en las cadenas de valor que son relevantes para el país. Gabriela. Adelante. Yo tenía un dato acá respecto, de repente, a esa pregunta de cuánto se invierte del Producto Interno Bruto al sector agropecuario. Los países que formamos parte del SICA, aproximadamente un 0.3%. En comparación con los países de América Latina en total, que invierten un 2.4% del Producto Interno Bruto. 1.3 versus 2.4. No, 2.4 América Latina y nosotros en SICA, 0.3%. 0.3, uy, 0.3. Gracias. Marten Imic de SICA, el rol de la protección social en potenciar el acceso a alimentos, perdón, sí, claro. En potenciar el acceso a alimentos. ¿Alguien? Sí, en el caso de Honduras tenemos una transferencia condicionada que cumple exactamente con ese propósito. Es una red de protección social que se llama Bono 10.000, que le asigna 10.000 empiras por año a familias que están viviendo en situación de extrema pobreza. Esos 10.000 empiras al año tienen que ser utilizados para la compra de alimentos, es decir, que ese es el propósito. Pero en adición, al ser una transferencia condicionada, se le exige a la familia de que los niños tienen que mantenerse en las escuelas. Y por primera vez en toda la historia del país logramos algo que es un mandato constitucional que nunca habíamos logrado, y es haber alcanzado 200 días de clase, y el año pasado fue el primer año en donde se alcanzó ese número. Por otro lado, la transferencia condicionada cumple con la obligación de mantener a los niños menores de 5 años bajo un régimen de supervisión en aspectos nutricionales, cumpliendo también con ese propósito. De tal forma que estamos procurando que la transferencia condicionada esté vinculada con seguridad alimentaria, puesto que es para la compra de alimentos, y también con el nivel nutricional de los niños menores de 5 años. Bueno, para cerrar, ¿pueden los países centroamericanos suscriptores de CAFTA impulsar sus propias políticas nacionales que favorezcan producción nacional sin sufrir demandas o controversias con políticas comerciales? Caso de Semilla en El Salvador, para todos los panelistas. Yo creo que hay que entender que la dinámica comercial de los mercados internacionales es natural que se den demandas, que se den controversias, que se den este tipo de situaciones, y esto no debe de asustarnos.
Creo que contar con una organización y ser suscriptores de la Organización Mundial del Comercio, creo que nos posibilita una predecibilidad en términos de la institucionalidad a la que podemos recurrir. Yo creo que estos aspectos lo que permiten es avanzar en mejorar los procesos comerciales y obviamente también en el cumplimiento de aquellos requerimientos técnicos que nos exigen los mercados. Creo que estos temas no deben de asustarnos, sino que lo que debemos de hacer es trabajar de manera más coordinada y estar alertas en el momento en que se hagan las negociaciones para que estos problemas tampoco puedan perjudicar a nuestras propias productores y nuestras propias industrias. Sí, no, yo comparto plenamente lo que decía la viceministra. El comercio internacional obviamente abre la posibilidad a un debate de carácter permanente. Obviamente somos amigos del comercio internacional, somos amigos de las prácticas que están fundamentadas en los tratados de libre comercio, pero también tenemos cierta obligación de darle, y yo no quisiera equivocarme al momento de expresarlo, ¿verdad? Pero de darle algún nivel de protección a industrias nacionales que se consideran que son fundamentales para asegurar el bienestar de la población, sobre todo de la población más vulnerable del país. Pues creo que se nos ha terminado el tiempo. Les quiero agradecer sus experiencias y la información que nos han compartido esta mañana. Gracias. Y gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros distinguidos panelistas, conferencistas y también a Gabriela por esa excelente moderación.